Es momento de ampliar y desarrollar la información. Estaba en titulares, reabren los teatros. Roberto Riolfo hace varios días que está trabajando en esto, obviamente antes de que se conociera la confirmación en la víspera. Ahora está en el Teatro El Galpón. Roberto, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, Rosario, por supuesto, y a los televidentes. Me extraña no estar allí al lado de ustedes para hacer un informe, pero hemos decidido entonces estar en pleno escenario. Realmente es una emoción para los que somos bichos de teatro poder estar aquí en una sala abierta e iluminada. Ahora después les digo bien dónde estoy parado, pero decirles que justamente finalmente se publicó en Presidencia de la República hace horas nomás, muy escasas horas, el protocolo para la reapertura. Vamos a estar compartiendo unas placas con algunos de los 19 puntos para destacar. Vamos a ver si vemos las placas. Tenemos la primera placa allí. Capacitación del personal artístico, técnico, administrativo y de servicio de las instituciones en el conocimiento estricto del presente protocolo. En otro de los puntos dice realización de limpieza frecuente de las zonas a las que acceden el público y el personal. En la placa 3 dice mantenimiento o cambio, de ser necesario, de los filtros de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Y uno de los puntos tal vez más relevantes, lo pusimos enterito, el punto 19, dice en las salas de espectáculos los espectadores se sentarán en filas alternas, separados entre sí por dos localidades vacías de ambos costados. Serán ubicados solo en las filas pares, de manera de aumentar la distancia entre el escenario y la primera fila. Las familias numerosas podrán sentarse de dos en dos, dejando una butaca libre. La distancia mínima entre el escenario y la primera fila ocupada no debe ser inferior a los 5 metros. En una primera fase se sugiere un aforo del 30%, es decir, un poquito menos de la tercera parte de las salas. Pero esta mañana, compañeros, el ministro Pablo da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se refirió a esta reapertura cuando habló de la prensa. Todavía no se había emitido el protocolo. Escuchamos algunas apreciaciones más del ministro. Lo que hay es una apertura general de salas de espectáculos, eso incluye a los cines, teatro y cine, más los museos. El ministro adelantó que la cantidad de personas que puedan ingresar a las salas no se regirá por un número en particular. Tiene que haber, por decirlo así, muchas butacas vacías. Entonces, eso es un poquito más complicado para las salas chicas que para las salas grandes desde el punto de vista de la viabilidad del espectáculo, pero no es que desde el gobierno se prohíba que salas de cierto tamaño no puedan abrir, es simplemente una cuestión de viabilidad. Pero ¿dónde es que estoy? Y ustedes estaban viéndose en imágenes de Carlos Escoto, en esta gran sala César Campodónico del Teatro El Galpón. De las 3 salas que tiene, esta es la más grande, tiene un aforo de 800 espectadores. ¿Y por qué estoy acá? Porque este va a ser el epicentro del movimiento cultural a partir de este lunes, en que se habilitan a abrir los teatros, los cines y también los museos, pero sobre todo los teatros. Este teatro va a dar cobijo a muchísimas salas que son muy pequeñas y no tienen chance con ese aforo y esas disposiciones de poder brindar sus espectáculos. Escuchamos la palabra con respecto a ese tema del actor, director y el secretario general del Teatro El Galpón, me refiero a Héctor Guido. Como todos saben, la Sala Grande del Galpón está a disposición de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, del Sindicato de Actores, entonces hay cerca de 30 grupos que ya están anotados para hacer la programación, así que tenemos garantizada una programación como de 2 meses. Además de todo, los días lunes los hemos dedicado a la gente, compañeros de la música. Va a ser el día para los músicos, ya que vamos a estar también con mucha música todos los lunes. Hay algunos factores claves del protocolo que acabamos de compartir que ya se manejaban en esta institución. Lo compartimos. Todo lo que ha dicho la parte de la ciencia ha sido muy coherente, el distanciamiento, la higiene, el mantener una renovación de aire permanente en los espacios. Trataremos, por supuesto, las obras no van a ser extensas en el tiempo. En fin, determinados factores que sabemos que son determinantes para que justamente un teatro se convierta en un lugar muy seguro. Y eso también queremos remarcarlo porque
El teatro es muy seguro, está comprobado en otros países. De pronto quedó un mito de que era un lugar cerrado y que era muy altamente peligroso, contaminante. Bueno, en el teatro, a diferencia de, por ejemplo, un lugar gastronómico u otro tipo de lugares cerrados, en el teatro uno no se quita el tapaboca, no se debe quitar, no habla, uno permanece en silencio observando una función, está en la distancia, es muy fácil organizar el ingreso a la sala en esa distancia, o sea que creo que ahora viene la responsabilidad de ese protocolo, ser realmente, esperar de la gente que lo cumpla. Ahora, ¿es viable sostener económicamente una infraestructura de este tipo tan grande con un 30% de aforo? Bueno, lo dice Guido, lo vemos. La pregunta más grande, haría yo, es si son viables los teatros, con todo el aforo. Y yo te diría que la actividad de la cultura y de las artes dependen, por lógica en el mundo, es una lógica que no entra dentro de la lógica de mercado, necesitan de políticas públicas y de apoyo público, y bueno, que justamente es lo que hace que la viabilidad pase por otro factor que no sea el económico, que sean los valores que transmitimos a nivel de las artes y de la cultura, lo que nosotros podamos cuantificar como sociedad. Según Guido, el arte es un espacio de libertad y para los actores, para los diferentes artistas, volver a encontrarse y ejercer esa libertad que tuvieron vedada desde el viernes 13 de marzo hasta ahora, va a ser un hecho social y espiritual sin dudas muy importante. Por supuesto que luego se van a estar discutiendo el tema de los números. Ahora, está pronto, por ejemplo, en este caso el Teatro del Galpón, tiene obras ensayadas, ya listas, prontas para presentar. Bueno, lo vemos. Como Galpón lo que hemos tenido ha sido una especie como un crédito bancario, pero en obras, porque teníamos un montaje de la obra Bakunin, de Santiago Sanguinetti, un autor nuestro joven, fantástico, formidable, que fue un enorme éxito del teatro y que nosotros la bajamos para salir de gira a Colombia, donde también fue un éxito muy grande, y esa obra nos quedó para reponerla en cualquier momento. También tenemos El Padre, que ya está producida, con Julio Calcaño, que también la bajamos con un éxito muy grande, y estamos por estrenar Hamlet, que es una producción muy ambiciosa que esperamos estrenarla en marzo. O sea que Galpón tiene programación de aquí hasta mediados del año que viene. Estas obras que comentaba Guido también se pueden ver por streaming y es una forma que tiene también de recaudar el Teatro del Galpón y que nos decía Guido que les ha dado visibilidad al ser por streaming, por estos medios, también en otras partes de América Latina, por ejemplo en Chile han querido contratar algunas obras mediante ese sistema, lo que les valió también algún ingreso económico en este tiempo. Hay otras instituciones, sin embargo, que tienen otra realidad económica muy diferente y por ejemplo me refiero al Teatro El Circular, donde varios actores estuvieron dispersos durante este tiempo para poder sobrevivir. Escuchamos a Juan Graña, uno de los referentes de Teatro El Circular. Este tiempo transcurrido hace sus efectos en cuanto a distintas opciones que la gente tiene que tomar porque tiene que resolver y es difícil mantener compacto todo el grupo seguro, exactamente. Entonces eso ha hecho que si tuviera que abrir mañana, el estreno no sería mañana. Por lo menos un tiempo, no quiero dar la cantidad de días porque tenemos un par de obras que ya están hechas, que son Vigilia de Noche, dirigida por Mari Varela, y el Rufián en la Escalera, de Joe Gorton, que la dirigió Alberto Simber. Esas dos obras, están hechas porque eran las últimas que veníamos trayendo en cartel. Y esto de repente podría, aunque hay problemitas con los derechos de autor, detalle que también hace que una obra pueda o no pueda hacerla. Podremos tenerla, como me acabo de acordar, que tal vez el autor de la Vigilia Nocturna haya vencido ya el plazo de derechos de autor y hubiera que renovarlo, lo cual no es cualquier cosa, porque por lo general estamos hablando de 1.500, 2.000 y pico de dólares que puede costar eso. Entonces, no es tan seguro que esa obra se pudiera poner, ni aunque estuviera funcionando a pleno.
Convengamos que el Socio Espectacular ha seguido recaudando, hay gente que no se ha borrado a pesar de la pandemia, ha seguido apostando porque, bueno, porque ama mucho al teatro independiente, también a los cines, porque recordemos que en el Socio Espectacular usted y también al deporte se puede ir a presenciar varios espectáculos de diferente índole. Desde ahí es que el Teatro Circular pudo sacar una porción de ese dinero que le corresponde, que comparte con el Teatro del Galpón, para poder por lo menos pagar la luz y algunos otros gastos, pero su situación económica es muy comprometida. También hemos dialogado telefónicamente, en este caso, con la directora de Cinemateca, me refiero a María José Santa Creu. María José Santa Creu nos dijo que ya nos adelantó que este próximo lunes Cinemateca Uruguaya no va a abrir sus puertas, pero de todas maneras se van a sentar a estudiar los números seriamente, porque no es fácil con este aforo poder funcionar y mantener una infraestructura también tan importante y tan grande. Nos decía, a modo de ejemplo, ellos tenían pensado lanzar ahora un ciclo de Fellini, este gran director de cine italiano, y por ejemplo tienen que pedir los derechos de autor al Instituto Italiano de Cultura. Eso es sumamente oneroso, y teniendo una sala como la de ellos, con unas 100 localidades, la más grande, tener un público de 15 o 20 personas, es imposible sostener esos derechos de autor y el resto de la infraestructura de Cinemateca. Es decir, Cinemateca entonces está estudiando qué es lo que va a hacer con su espacio. O sea que, bueno, realidades muy dispares. El lunes entonces el gobierno dijo que están habilitadas para abrir las salas. Veremos cuál pueden y cuáles no. Como dijera Shakespeare, pero con otro texto, el dilema aquí es abrir o no abrir. He aquí el dilema. Ustedes.